¿Alguna vez te has preguntado si un simple acto de bondad puede desatar una verdadera revolución? Si una decisión, aparentemente pequeña, es capaz de resonar hasta los más altos círculos del poder. Prepárate para conocer la historia de Gracia, la mujer que demostró que el verdadero honor no se gana una sola vez, sino que se defiende cada día. Le entregó el café al hombre con el perro justo delante de su jefe, el inspector. Su superior no levantó la voz, ni siquiera parecía enfadado. Solo frío, definitivo. Aquí se acabó, Gracia. 6 años de lealtad borrados en una sola frase. No lloró, solo se desató el delantal con las manos temblorosas y salió. No porque hubiera roto una regla, sino porque defendió a un veterano y a su perro de servicio. Lo que Gracia no sabía era que alguien había grabado todo. Y antes de que terminara la hora punta de la mañana en la cafetería, el suelo empezó a temblar. 4 vehículos militares tipo Humvee rodaron hasta el aparcamiento. De ellos bajó un coronel de la Infantería de Marina en su uniforme de gala. Un hombre que una vez le debió la vida a los mismos veteranos que ella protegió. Y en ese momento todo cambió. Gracia Soler no era el tipo de mujer que la gente notaba a primera vista, pero era la que más tiempo recordaban. A sus 35 años, regentaba la cafetería La Taza de Toledo, ubicada en el extrarradio del centro de Toledo, a solo 15 minutos en coche de la base aérea de Getafe, una de las mayores instalaciones militares del centro de España. El pueblo en sí parecía sacado de una pintura de Norman Rockwell. Aceras arboladas, banderas españolas en cada tercer porche y una ferretería que no había cambiado el color de su pintura desde la administración de Adolfo Suárez. Pero dentro de la cafetería, las cosas se sentían diferentes, más cálidas, más humanas. Gracia se aseguraba de ello. No dirigía la cafetería como un negocio, la dirigía como un segundo hogar. El tipo de lugar donde alguien podía entrar después de un largo día o un largo despliegue y sentirse humano de nuevo. El café no era nada sofisticado, nada de martinis de espresso, ni elaboradas obras de arte con espuma. Solo un café fuerte, recargas calientes y notas escritas a mano pegadas en el tablón de anuncios detrás del mostrador. Pero lo que distinguía a la Taza de Toledo no era el café, era Gracia. Ella recordaba nombres, cumpleaños, fechas clave de despliegues. Sabía a quién le gustaban los huevos muy hechos y quién no había vuelto a tocar el café desde que regresó de Irak. Hacía espacio para el silencio, especialmente el que provenía de los veteranos que cargaban con algo más que cicatrices físicas. Y cada miércoles, puntualmente a las 9 de la mañana, organizaba lo que se había convertido discretamente en una tradición del pueblo. La Hora de los Héroes. Comenzó con solo 3 de ellos. Su suegro, don Benito Soler, un sargento instructor de la Infantería de Marina retirado. Rafael, un veterano de Vietnam que rara vez hablaba pero nunca faltaba una semana. Y Luisa, una ex enfermera del ejército con una risa que resonaba como campanillas de viento. Con el tiempo, el círculo creció. Veteranos de la Guerra del Golfo, Irak, Afganistán, de todas las épocas, encontraron su camino a su cafetería, atraídos menos por el menú y más por la mujer que la dirigía. Gracia siempre decía lo mismo antes de empezar. Este es un lugar para ser visto, no para ser reparado, para sentarse, no para actuar. Y ellos asentían, los hombros relajándose mientras sorbían café e intercambiaban historias. Algunas divertidas, algunas pesadas y algunas demasiado dolorosas para contar con palabras. Ella nunca habló mucho de su propia historia, pero todos en el pueblo conocían los detalles. Su esposo, el sargento primero Miguel Soler, había muerto en combate 6 años antes en la provincia de Helmand, Afganistán. Su fotografía colgaba en la pared sobre la caja, no en uniforme, sino en vaqueros y una camisa de cuadros, sosteniendo una taza de café frente a la puerta de la cafetería. Fue tomada 2 semanas antes de su despliegue final. Nunca regresó a casa. Gracia nunca se volvió a casar,
ni siquiera lo insinuó. Había vertido su dolor en la cafetería, no para escapar de él, sino para construir algo a partir de él. Algo que importaba. La gente la amaba por ello, pero más que eso, la respetaban. Los veteranos la llamaban señora, sin ironía. Los adolescentes le abrían la puerta sin que se lo dijeran. Incluso el alcalde pasaba una vez al mes solo para agradecerle por mantener al pueblo unido mejor que la mayoría de las instituciones. Pero para Gracia, nunca se trató de reconocimiento. Se trataba de la misión. La silenciosa, la que no venía con medallas pero importaba igual. Cada vez que servía una taza de café a un veterano demasiado ansioso para sentarse en una habitación concurrida. Cada vez que salía de detrás del mostrador para ver si alguien estaba bien después de mirar demasiado tiempo por la ventana. Cada vez que dejaba que un perro se acurrucara debajo de una mesa sin hacer preguntas. No seguía un libro de reglas. Era instinto. Era amor. Y ese miércoles por la mañana, aquel en el que todo cambió, comenzó como todos los demás. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente. Los clientes habituales entraron. El café se preparó. La cafetería se llenó de un murmullo tranquilo, risas y el cálido zumbido de la pertenencia. Gracia aún no lo sabía, pero al final del día, ese pequeño rincón de cafetería se convertiría en el centro de una tormenta que resonaría hasta Madrid, y todo comenzaría con un hombre, un perro y una mujer que se negaron a ceder. Era una mañana nítida de miércoles, de esas en las que la luz del sol parecía más fría de lo que se sentía, y el vapor se elevaba suavemente de cada taza, como pequeños fantasmas. Gracia estaba detrás del mostrador, con las mangas remangadas y el cabello recogido, saludando a cada cara familiar con ese mismo gesto. Discreto pero cálido. Ya había preparado la primera cafetera de tueste oscuro para la hora de los héroes, y estaba colocando la pila de tazas de cerámica que guardaba solo para los veteranos. Entonces la puerta se abrió de nuevo, y don Ramón Méndez entró con Sombra a su lado. Ramón era una de las caras más nuevas. A finales de los 50, ex marine de reconocimiento. No hablaba mucho y nunca se quedaba mucho tiempo, pero venía. Eso significaba algo. Sombra, su mezcla de labrador negro y pastor alemán, nunca se separaba más de unos pocos centímetros de su talón. El perro llevaba un chaleco rojo brillante con letras blancas en negrita. Perro de servicio, no tocar. Gracia le hizo a Ramón un pequeño saludo. La mesa de la ventana está libre, dijo sonriendo. Él asintió, murmuró un «gracias» y guió a Sombra al rincón más alejado. Entonces el aire cambió. La puerta principal se abrió con un brusco silbido y entró un hombre con una chaqueta azul marino, pantalones pulcros y una expresión que parecía alérgica a la alegría. Llevaba un portapapeles como si fuera una insignia de honor. Su identificación decía Lorenzo Pérez, inspector de salud pública. Gracia no esperaba una visita. Lo saludó cortésmente. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó. Una inspección, dijo él sin rodeos, sin previo aviso. Se movió por el espacio con desapego quirúrgico, golpeando superficies metálicas, revisando etiquetas, abriendo puertas de nevera. Y entonces vio al perro. Se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared. «Ese animal», dijo en voz alta, señalando hacia Sombra, «está en violación del Código de Salud Estatal. No se permiten animales donde se sirve comida». Las cabezas se giraron. Las conversaciones se silenciaron. Gracia salió de detrás del mostrador, con cuidado de no levantar la voz. «Es un perro de servicio registrado», dijo con calma. «La ley le permite estar aquí». Pérez frunció el ceño, escaneando la habitación como si buscara refuerzos. «No me importa qué chaleco lleve», espetó. «Los animales sueltan caspa, saliva, pelo. Esto es un riesgo para la alimentación. A menos que quiera que cierren esta cafetería, ese perro se va». Ramón se tensó en su silla, su mano apretando la taza de café como si pudiera caerse. Sombra no se movió, simplemente miró a Ramón y esperó.
La habitación quedó en silencio. Gracia respiró lentamente y dijo las palabras que sabía que no podía retractarse. No le pediré a un veterano que se vaya, y tampoco le pediré a su perro de servicio que se vaya. Es libre de escribir su informe, pero lo hará sabiendo que intentó humillar a un hombre que sirvió a este país, delante de las mismas personas a las que sirvió para proteger. La mandíbula de Pérez se apretó. Desde el otro lado de la cafetería, alguien murmuró: «¡Exacto!». Pero no importaba, porque ahora de pie en la puerta había otra figura, doña Laura Montalvo, gerente regional de la empresa matriz de la Taza de Toledo. Aparentemente, había llegado temprano para una revisión rutinaria, justo a tiempo para verlo todo. Sus ojos estaban muy abiertos. Su tono era de hielo. «Gracias, Soler», dijo. «Acaba de violar una política directa de cumplimiento de salud frente a un inspector estatal. Recoja sus cosas. Está despedida». Se escucharon jadeos. Una cuchara tintineó al caer al suelo. Ramón se puso de pie a medio camino, sorprendido. Gracia no se movió. Scipio. Luego miró alrededor de la cafetería. Miró a Ramón, a Sombra, a la pequeña pizarra en la pared que decía: «Hora de los héroes hoy. Café gratis para veteranos». Y sonrió. Apenas. Se desató el delantal con dedos temblorosos, lo dobló y lo colocó sobre el mostrador. Luego se giró hacia Elena, la joven barista de la máquina de espresso, y susurró: «Asegúrate de que Ramón tenga su recarga». Salió por la puerta lateral, hacia la luz del sol de la mañana, mientras la cafetería permanecía congelada detrás de ella. Nadie la siguió, pero alguien pulsó grabar. Y en algún lugar, en el éter de los teléfonos, las redes sociales y las redes invisibles, una historia acababa de ser capturada. Un acto silencioso de desafío, una línea trazada. Una mujer despedida no porque rompiera una regla, sino porque se negó a romper su alma. Y muy lejos, en una oficina llena de fotos militares y placas de latón, el coronel Ricardo Jiménez recibió una llamada que no ignoraría. Durante 35 minutos, la Taza de Toledo permaneció en silencio. Los clientes susurraban. Algunos se fueron con el café a medio beber. Otros se quedaron quietos, mirando por la ventana como si el viento pudiera traer una explicación. Pero Elena, la joven barista que Gracia había entrenado, se mantuvo en su puesto. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía la segunda taza de Ramón. No sabía qué decir. Admitiría más tarde. Pero sabía que si abandonaba ese puesto, la estaría decepcionando a ella. Ramón se sentó en silencio en su mesa. No había tocado su taza desde que Gracia se fue. Sombra estaba acurrucado a sus pies, con las orejas inquietas, pero inmóvil, como si sintiera que algo se había roto en la habitación. Y entonces comenzó. Un rugido bajo, apenas audible al principio, como un trueno distante rodando por las colinas manchegas. Las sillas se tambalearon. El café se agitó. Las ventanas de la cafetería comenzaron a vibrar. Los clientes se pusieron de pie y miraron. Desde el extremo este de la calle Mayor, a través de la niebla matutina y las aceras arboladas de arces, llegaron 4 Humvees militares. Sus neumáticos rugían contra el pavimento. Sus luces atravesaban la niebla como haces de búsqueda. Los vehículos se detuvieron en el aparcamiento en una línea lenta y deliberada, bloqueando las puertas delanteras de la cafetería. Se abrieron al unísono. Y de ellos bajó el coronel Ricardo Jiménez, condecorado, sereno, con su uniforme de gala de la infantería de marina, botones dorados pulidos, guantes blancos en la mano. Sus condecoraciones eran numerosas, su expresión impenetrable. Detrás de él, 2 docenas de infantes de marina lo siguieron en formación, sus uniformes impecables, su presencia inconfundible. Se quedaron firmes en la acera, fuera de la cafetería. Dentro, nadie se movió. El inspector Lorenzo Pérez se quedó congelado cerca del expositor de bollería, con su portapapeles bajado, olvidado. Laura Montalvo había palidecido 2 tonos y se había apartado del mostrador como si pudiera quemarla.
La campanilla de la cafetería tintineó una vez, y el coronel Jiménez entró solo. Sus botas golpearon el suelo con fuerza, lentas, resonando como un redoble de tambores en el silencio. Se detuvo él, en el centro de la cafetería, mirando una vez a Elena, quien tragó con dificultad, y luego a Ramón, quien se había puesto de pie lentamente. Sus ojos se encontraron. Ramón asintió en silencio. El coronel le devolvió el gesto con algo aún más profundo, un saludo, y fue entonces cuando Pérez balbuceó. Yo no sabía qué era. El coronel no levantó la voz. No necesita saber quién es alguien para tratarlo con dignidad básica. Se volvió hacia Elena. ¿Está Gracia Soler aquí? Elena negó con la cabeza. Fue despedida por defender a don Ramón y Sombra. El coronel Jiménez se giró. Su mandíbula se tensó. Esa mujer una vez sirvió a las familias de esta base mejor que la mayoría de las agencias juntas. Les dio a mis hombres un lugar para respirar cuando regresaron a casa sin palabras, y trató a un marín condecorado con el respeto que esta nación le prometió y olvidó. Ramón carraspeó, hablando por primera vez. Ya no hizo preguntas. Dijo en voz baja. No se inmutó cuando entré con un perro. Simplemente me sirvió el café y me dio un lugar para sentarme. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí como una persona de nuevo. Una lágrima se deslizó por la mejilla de una mujer cerca de la caja. El coronel Jiménez asintió. Luego se volvió hacia los marines que esperaban afuera. Se acercó a la puerta y, con un simple gesto, levantó la mano en señal. Ellos entraron, ordenados, silenciosos, reverentes. 2 marines se movieron detrás del mostrador y retiraron el logo corporativo de la pared, doblando el panel de vinilo como una bandera. Otro reemplazó el cartel de pizarra con uno nuevo traído de su vehículo. Decía, en letras blancas audaces pintadas a mano: Bienvenidos a la Casa de Gracia, donde el hostor se sirve a diario. Cuando Laura Montalvo intentó interponerse, el coronel Jiménez la miró solo una vez. Usted tomó su decisión, dijo. Ahora nosotros tomaremos la nuestra. Luego salió, teléfono en mano. Un momento después, el teléfono de Elena vibró. Miró hacia abajo, confundida. Es un mensaje directo de la base aérea de Getafe, dijo. Han solicitado que Gracia se presente en el cuartel general de la base hoy mismo. Ramón exhaló lentamente, con los ojos muy abiertos. Sombra se puso de pie. Y en la cafetería que una vez albergó café y consuelo, algo completamente nuevo se estaba gestando. Un ajuste de cuentas, un propósito renovado. Gracia estaba sentada en su furgoneta, al borde de su entrada, con las llaves en la mano pero el motor apagado. Llevaba 15 minutos sentada allí, todavía con la ropa de la cafetería, vaqueros manchados de café, su camisa de franela azul favorita y unos zapatos que habían visto más expreso derramado de lo que quisiera recordar. Gracia miraba la carretera, reviviendo la mañana una y otra vez. Despedida delante de los clientes por hacer lo correcto. Y ahora, un mensaje de la base. El coronel Jiménez querría reunirse con ella en el cuartel general de la base aérea de Getafe hoy mismo. No sabía lo que significaba. No sabía si era algo bueno, pero de alguna manera, muy dentro de ella, sintió el cambio. Algo más grande que su vida en la Taza de Toledo acababa de comenzar. Gracia respiró hondo. Encendió el motor y se dirigió por la carretera familiar que había recorrido cientos de veces antes. Solo que esta vez no iba a dejar magdalenas ni botes de café. Esta vez iba a cruzar las puertas. La base aérea de Getafe se alzaba como una ciudad de carreteras disciplinadas y ordenadas. Avenidas flanqueadas por banderas. El sonido de las llamadas de cadencia resonando de fondo. Gracia había estado allí antes como esposa de militar, pero ahora, al entrar en el edificio principal de administración, se sentía de nuevo como una extraña. El coronel Ricardo Jiménez la recibió en la puerta. Ya no llevaba el uniforme de gala.
Solo un uniforme caqui impecable y una presencia tranquila que podía dominar una habitación con una mirada. «Gracias», dijo, extendiéndole la mano. «Gracias por venir». Ella le estrechó la mano con firmeza, pero insegura. Todavía sin estar del todo segura de por qué estaba allí. «Permítame mostrarle algo». La guió por un pasillo revestido de retratos de antiguos comandantes, mapas de entrenamiento y placas conmemorativas. Se detuvieron frente a una puerta rotulada: Iniciativa de Transición y Bienestar de Veteranos. Dentro, la habitación estaba llena de sillas plegables, pizarras blancas y cajas de suministros sin usar. Unos cuantos jóvenes empleados se movían en silencio en un rincón, preparando colchonetas de terapia y moviendo equipos donados. «Este es un programa piloto», explicó. «Llevamos 2 años intentando ponerlo en marcha. El problema es que es difícil encontrar a alguien que entienda a los veteranos. No solo por el papeleo, sino desde dentro». Gracia se cruzó de brazos. «No soy terapeuta. No tengo un título en trabajo social». «No», dijo él. «Pero usted construyó un lugar donde hombres y mujeres con heridas invisibles venían a sanar. Hizo más con café y amabilidad de lo que algunos programas hacen con un presupuesto de 1 millón de euros». Ella no respondió de inmediato. El coronel Jiménez se acercó. Su tono se suavizó. «Usted creó un santuario sin darse cuenta. Lo que hizo en esa cafetería, eso fue liderazgo. Eso fue servicio». Entonces, desde la trastienda, una voz llamó. «Es ella». Una joven salió, de 20 y tantos años, con mangas largas que cubrían las cicatrices de quemaduras en sus brazos y mandíbula. Su identificación decía Fátima Ríos. Caminó lentamente, con un cachorro de Golden Retriever a su lado, que llevaba un chaleco rojo con la inscripción en entrenamiento. «Hola», dijo tímidamente. «Solo quería decir que vi el vídeo de usted y el perro. Y el tipo... No he ido a una cafetería desde que volví a casa, pero creo que podría sentarme en un lugar que usted dirija». Gracia parpadeó. El aire en su pecho cambió. El coronel Jiménez sonrió. «Nos gustaría ofrecerle un puesto. No como una figura decorativa, no como un nombre en un folleto, sino como la directora de este centro». Gracia exhaló. «¿Habla en serio?» «Tan en serio como el infarto», dijo él. «Usted dirigiría los programas, construiría el espacio, daría forma a la cultura. Ya sabe lo que funciona: comunidad, rutina, respeto». Miró a Fátima, que ahora estaba arrodillada con su perro. Pensó en Ramón, en Sombra, en las docenas de hombres y mujeres que habían encontrado su camino en la Taza de Toledo, no por los lates, sino por la paz. Y de repente supo. «Lo haré», dijo en voz baja. El coronel asintió una vez. Entonces, a trabajar. Esa noche, Gracia se quedó sola en lo que pronto sería el nuevo corazón de los esfuerzos de alcance de la base aérea de Getafe. Las paredes estaban desnudas, los suelos aún rayados, pero el aire se sentía lleno de algo sagrado. Metió la mano en su bolso y sacó una vieja foto. Miguel, su esposo, sentado fuera de la cafetería, con las botas en alto, sonriéndole. La pegó a la pared. Sin placa, sin marco, solo memoria y misión. La noticia se extendió más rápido de lo que imaginaba. Al final de la semana, el Centro de Transición y Bienestar de Veteranos de la Base Aérea de Getafe no era solo otra iniciativa militar, se había convertido en algo vivo. Veteranos que no habían pisado la base en años aparecían. Jóvenes soldados regresaban con cónyuges vacilantes. Incluso el periódico local, El Heraldo de Toledo, publicó un reportaje a toda página. De la cafetería al comando, cómo Gracia Soler está reconstruyendo la confianza, una taza a la vez. Gracia no hizo nada llamativo, no trajo oradores o consultores elegantes. Simplemente hizo lo que siempre había hecho. Prestó atención, preguntó nombres y los recordó. Colgó una pizarra blanca cerca de la cafetera que decía: «¿Quién necesita un aventón?
¿Quién necesita que lo escuchen? Dejó que los perros se acurrucaran en los rincones de las salas de terapia sin armar un escándalo. Mantuvo ese mismo cuaderno manuscrito de la cafetería y añadió nuevas páginas, una para cada veterano que cruzaba la puerta. Algunos días eran tranquilos, algunos eran difíciles, algunos estaban llenos de nada más que silencio y recargas. Pero algo poderoso se estaba construyendo. Un espacio donde el dolor no se ocultaba y la curación no necesitaba ser ruidosa. Ramón venía a menudo ahora. Sombra caminaba directamente a su rincón favorito y se acostaba como si siempre hubiera pertenecido allí. Fátima Ríos aparecía todos los martes. Todavía no estaba lista para hablar en grupos, pero había comenzado a dibujar de nuevo. Imágenes de perros, manos y regresos a casa. Y Elena, la joven barista de la Taza de Toledo, visitaba todos los viernes. Traía café, sí, pero también risas. Y cuando Gracia necesitaba una segunda opinión sobre cualquier cosa, desde el papel pintado hasta la redacción del sitio web, Elena era la primera en opinar. Pero no todos estaban encantados. Algunos funcionarios cuestionaron por qué alguien sin formación formal estaba dirigiendo un programa piloto federal. Los auditores llegaron en silencio, con portapapeles en mano, con trajes rígidos de escepticismo. Examinaron registros, hicieron preguntas de sondeo, incluso probaron los filtros de agua de la cafetera. Al final de su revisión, un inspector miró a Gracia directamente a los ojos y preguntó: ¿Qué certificaciones posee usted que la califiquen para aconsejar a veteranos? Gracia no parpadeó. No tengo certificaciones, dijo en voz baja. Solo consistencia y amabilidad. El inspector no respondió, pero tomó notas. Una semana después, Gracia recibió una notificación formal. El Centro de Bienestar estaba siendo revisado para una posible expansión a modelo nacional. El coronel Jiménez lo llamó una victoria. Gracia simplemente lo llamó humilde. Pero incluso mientras el centro crecía, la Taza de Toledo seguía tirando de su corazón. Una tarde, regresó en silencio sin previo aviso. Elena estaba detrás del mostrador. Se supone que ahora eres famosa, bromeó, deslizando una taza por el mostrador. Solo vengo a tomar café, dijo Gracia sonriendo. La cafetería había cambiado. Fotos de veteranos ahora cubrían las paredes. Ramón, Fátima y otros. Un nuevo letrero había sido colgado cerca de la caja. El Rincón de Gracia, donde nadie se sienta solo. Más tarde ese mismo día, Gracia condujo al otro lado de la ciudad para hablar en un evento benéfico local para familias de veteranos. Era un evento modesto. En su mayoría, personas mayores y niños con carteles de crayola. Habló sin notas. No me propuse construir un programa, dijo. Simplemente me negué a echar a un hombre y a su perro. La multitud guardó silencio. Luego aplaudió. Fuerte, prolongado, real. Y en algún lugar al fondo, Ramón se puso de pie, con su estrella de plata prendida en el pecho, y le hizo un saludo silencioso. De vuelta en el centro esa noche, Gracia se sentó sola junto a la pared de fotos. Añadió una más, una imagen de la multitud de la conferencia, dándole una ovación de pie. Al lado, pegó la vieja foto de la cafetería, la de Miguel y el soldado de hacía mucho tiempo. Y debajo, escribió una frase sencilla. El honor crece donde la amabilidad es constante. Mientras se giraba para irse, un joven veterano con ojos nerviosos entró por la puerta. ¿Es este el lugar para, ya sabe, gente como nosotros? Gracia sonrió suavemente. No, hijo, este es el lugar para gente como todos nosotros. Y así, su círculo no solo estaba completo, sino abierto. En un mundo que se mueve más rápido cada día, es fácil pasar por alto los momentos tranquilos. La camarera de voz suave, el veterano tembloroso, el meneo de la cola de un perro de servicio. Pero a veces, esos momentos son los que nos moldean. Gracia Soler no vestía uniforme, no tenía rango, pero defendió algo sagrado: la dignidad. Y al hacerlo, nos recordó a todos que el honor no se gana una vez,
se defiende a diario. Lo que sucedió en esa pequeña cafetería de Toledo puede parecer una historia rara, pero tal vez no debería serlo. ¿A cuántas gracias hemos pasado por alto sin darnos cuenta? ¿A cuántos veteranos hemos agradecido solo con palabras, no con acciones? En el mundo dividido de hoy, la historia de Gracia nos pide que nos detengamos. Que nos preguntemos, ¿habría actuado yo como ella? ¿Alguna vez me quedé callado cuando debería haber hablado? ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.